El primero y más triste suceso de 1982, un desafortunado accidente aéreo en el río Potomac, en Washington, USA. Gelado, las lanchas de rescate no pudieron acercarse al lugar. Eso sí, un helicóptero que vamos a ver ahora en pantalla, enviado de emergencia, pudo hacerlo, aunque tuvo serias dificultades para ayudar a los sobrevivientes debido al fuerte viento. Un pasajero que estaba flotando ayudó a 3 personas a tomar la cuerda que colgaba del helicóptero antes de hundirse en las aguas. Según el jefe del equipo de rescate, el hombre, que todavía no ha sido identificado, al parecer consideró que las mujeres y quienes estaban sangrando debían subir al helicóptero antes que él. Muy poco después se oscureció y comenzó a nevar, lo cual dificultó aún más las tareas de rescate. Una mujer se encontraba tan débil que no pudo siquiera asirse a la cuerda del helicóptero, por lo cual fue rescatada posteriormente, ahí la vamos a ver, por un bombero que se lanzó a nado. Stewardess Kelly Dunnan was dragging along the ice almost to safety, but her arms give out. She can do nothing but wave for help in the freezing water. Las patrullas de salvamento intentaron hoy recuperar los cadáveres de las víctimas, en su mayoría atrapadas en el fuselaje, y ubicar la caja negra que guarda la grabación con los registros técnicos y las voces de la tripulación. Esta mujer, aunque parezca increíble, salvó prácticamente ilesa. Se supone que la caja negra podría ayudar a establecer las causas exactas de la tragedia ocurrida a solo 2.000 metros de la Casa Blanca. Uno de los sobrevivientes, piloto en retiro, dijo que desde que el avión comenzó a rodar por la pista, tuvo la impresión de que iba a chocar, porque no parecía tener fuerzas como para poder despegar. Otros sobrevivientes tuvieron exactamente la misma impresión, y no se sabe por qué el piloto insistió en la tarea de despegue. Un permiso provisorio de dudosa autenticidad manejaba uno de los choferes protagonistas de la tragedia que ayer costó la vida de 18 personas. Se trata de Sergio Galleguillos Huerta, de 43 años, quien perdió la vida en la colisión. El documento está siendo sometido a peritajes para determinar su validez. De la Universidad Católica. Retrasos, pero los aterrizajes siempre se realizaron sin inconveniente alguno. No obstante, en este tercer vuelo, no solo fue necesario cambiar el lugar de descenso de California a Nuevo México, sino que hasta último momento hubo incertidumbre en torno al lugar donde la nave espacial concluiría su viaje. Hoy, solo 1 hora y media antes del término de la misión, el Centro de Control de Houston confirmó que el Columbia bajaría en el desierto de White Sands, donde ayer no pudo aterrizar a causa de fuertes tormentas de viento y arena. A las 12 del día con 4 minutos, hora de Chile, el vehículo tripulado por los astronautas Jack Lausma y Gordon Fullerton tomó contacto allí con la pista de tierra de cerca de 8 kilómetros de largo. La maniobra esta vez no fue tan suave como en los aterrizajes anteriores. Cuando las 2 ruedas principales tocaron suelo y la nave se desplazaba a más de 300 kilómetros por hora, elevó abruptamente la nariz. Tras algunos segundos de suspenso, el comandante Lausma controló la situación y el desplazamiento por la pista siguió sin problemas. El Columbia concluyó así su más exigente vuelo de prueba, en el cual recorrió 6.280.000 kilómetros. Todos los experimentos científicos efectuados a bordo y las pruebas del brazo robot que en el futuro pondrá en órbita satélites fueron ampliamente satisfactorias para los directores del vuelo. Por su parte, los astronautas Lausma y Fullerton expresaron al término del viaje que el Columbia era una maravillosa máquina voladora.
El único problema imprevisto fue la pérdida de un número no determinado de tejas que forman la cubierta térmica protectora de la nave. El vehículo mostraba deterioro de estas placas en diversos puntos, pero ello no significó ningún inconveniente para un descenso seguro. El próximo vuelo del Columbia será en los primeros días del mes de julio. Okay, Columbia, welcome home. That was a beautiful job. Y este fue el aterrizaje del Columbia el día 30 de marzo de 1982. Ha convocado a la sede de su cartera a los dirigentes de los partidos políticos para imponerles de la situación. Esta convocatoria fue hecha para estos momentos, según lo expresó el ministro en breve conversación con los periodistas en la entrada de la Casa de Gobierno, mientras observaba la exteriorización de júbilo por parte de las personas allí reunidas. Por otra parte, un correo diplomático en la Embajada Británica. Poco después de las 10:15, llegó a la Embajada Británica ubicada cerca de la Plaza Francia de esta capital, un automóvil identificado con una tarjeta en la que se leía Comando en Jefe del Ejército. Del vehículo descendió una persona que ante el requerimiento periodístico se autotituló como correo diplomático y que era portadora de una esquela sin agregar otros detalles. Aclaremos que no ha sido dispuesto feriado cambiario alguno en esta capital, según indicó un vocero del Ministerio de Economía. Emisiones radiales captadas en Ushuaia, capital del territorio de Tierra del Fuego, y procedentes de Radio Moscú, dan cuenta de la posición del gobierno de la Unión Soviética respecto de las actividades realizadas por la Argentina en la recuperación de su territorio insular. La Unión Soviética, se expresó, sostiene la posición jurídicamente válida de la Argentina en estos hechos. En este sentido, coincide también lo expresado por la diplomacia brasileña, destacado hoy ampliamente por la prensa del vecino país, señalando que la Argentina tiene posición jurídicamente válida. Esto es todo lo que podemos informar por el momento desde Radio Rivadavia de Buenos Aires para Canal 13 de Chile. Adelante ustedes. La ocupación argentina de las Islas Malvinas suscitó esta mañana diversas reacciones en todo el mundo. El Papa Juan Pablo II se manifestó profundamente preocupado por este hecho, según indicaron fuentes del Vaticano. Según se estima, la nueva crisis podría tener algunas repercusiones en los esfuerzos de mediación que el pontífice realiza para solucionar el diferendo limítrofe entre Chile y Argentina. Por otra parte, Estados Unidos urgió al gobierno trasandino a retirar sus fuerzas militares de las Islas Malvinas. La Casa Blanca confirmó que el presidente Ronald Reagan y el mandatario argentino Leopoldo Galtieri hablaron por teléfono durante la mañana. En tanto, el Departamento de Estado ha organizado un grupo de trabajo especial para vigilar la situación, como lo hace frente a toda dificultad diplomática seria. Completo hermetismo. El embajador José Montes, se nos informó, se encuentra realizando sus labores habituales y a la espera de instrucciones de parte de su gobierno. Por el momento no tiene más antecedentes que los transmitidos a través de las agencias informativas. Por otra parte, aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores se supo que el canciller René Rojas se reunió a tempranas horas de la mañana con el presidente de la República para analizar los acontecimientos. Luego lo hizo con el ministro del Interior, Defensa y secretario general de Gobierno. A la salida de este último encuentro fue abordado por la prensa, a quien señaló que se está evaluando la situación y que por el momento no habrá ningún pronunciamiento. Estamos considerando, nada más estamos en reuniones de análisis. El canciller, una autoridad argentina, dijo que este era un primer paso de Argentina para la recuperación de las islas. ¿Se comunicó el embajador Schweizer, canciller? Es evidente que hemos dado varios pasos en el sentido de información. Que la flota inglesa lo fuera a atacar. Siempre tuvieron esperanzas en la acción interventora de los Estados Unidos, pero ahora al comprobar esta realidad, por supuesto que su modo de vida y su comportamiento ha cambiado. En la sede del Estado Mayor Conjunto, en tanto, hoy día no ha habido mayor actividad. Cada uno de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas ha permanecido en su gabinete y se ha comunicado internamente con sus colegas. No se han reunido en el curso de las últimas horas. Pero pese a que la preocupación parece generalizada y mayoritaria, hay también grupos que están dispuestos a seguir trabajando en esta guerra. Esta gente que se encuentra aquí, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, viene a inscribirse para ofrecer su ayuda en este conflicto bélico. Algunos de ellos dispuestos incluso a ir al frente de batalla y otros
a prestar alguna colaboración administrativa. ¿Usted a qué viene? A presentarme como voluntario para defender a la patria. ¿A qué vienen ustedes? A ofrecernos para ir a las Malvinas, por el sur. ¿Cuántos años tienes tú? 16. A ofrecerme. ¿Para qué? Para ayudar a la patria. Para inscribirme como voluntaria. ¿Para qué? ¿Hacer qué cosa? Lo que fuere, para que lo que se me necesite en ese momento. Pese a que según los partes de guerra, Argentina ha resultado en estas primeras horas claramente perdedora, un numeroso grupo de habitantes de este país ha venido hasta la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, el Palacio de Gobierno, para responder a un llamado que hizo la Central General de Trabajadores, la CGT, una manifestación multitudinaria para solidarizar con la posición del gobierno, tanto en los foros internacionales como en la actitud bélica, y para repudiar la acción de las fuerzas británicas desde la madrugada de ayer. En estos momentos un periodista norteamericano es detenido por la policía. Él fue maltratado primero por la gente, se lo confundió con inglés y como él reaccionó, se ha producido todo este desorden aquí en el momento en que todos los periodistas quieren captar estas imágenes y la gente pide la expulsión de este colega extranjero. Esta situación refleja también un poco la experiencia que tuvimos que vivir estos enviados especiales, quienes permanecimos 7 horas incomunicados en un calabozo de la tercera comisaría del sur argentino. Los diarios de la tarde, en tanto, se refieren extensamente a la situación que está viviendo este país. La Sexta de La Razón, es decir, la última edición de este periódico, en su principal título dice Clamor por la paz. América rechaza la agresión. Otro subtítulo sostiene Costa Méndez, la paz debe ser el fin. Y el diario Crónica, también en su sexta edición de hace algunos minutos, dice, afirma Inglaterra que detuvo en las Georgias a 194 argentinos. También rendición de tropas a las 5 de hoy después de la lucha. Luego del ataque, la Thatcher quiere solución negociada. Desde Buenos Aires, para Tele 13, los enviados especiales, Luis Osandón y Claudio Sánchez. Especiales que serán enviados por vía aérea hasta la zona en conflicto en el caso de que estalle abiertamente la guerra. Whatever the militaries, it was a joint Army and Air Force attack aimed at the traditional aggressors known as Orange Force. En tanto, el ferry Elk, requisado por Londres para el transporte de tropas y equipo bélico, continúa navegando a toda marcha hacia la zona de las Malvinas. La nave lleva además helicópteros que pueden aterrizar en una cubierta que fue especialmente acondicionada. Those guns, 1941 vintage, aren't likely to beat off a concentrated aerial attack. But as one optimistic crewman said, only during daylight in clear weather Argentina, entre tanto, se prepara con ejercicios de sus buques de guerra y aviones de combate. Su fuerza aérea aparece con una clara superioridad numérica sobre los Harrier británicos. Sin embargo, los aviones argentinos operarán cerca del límite de su autonomía de vuelo. Además, solo pueden hacerlo durante el día y con condiciones climáticas excelentes. Nuestros vecinos a estas alturas deben tener en claro que la ocupación de las Malvinas fue una osadía que necesariamente tendrá que costarles caro. Hay un precio político que pagar y la Junta de Gobierno argentina tiene que aceptar el pago de la cuenta. O de lo contrario, el país deberá sufrir una guerra que le podrá dar honor, pero sobre todo sufrimientos, muertes y miseria. A partir de hoy enfrentamos el momento decisivo en que más que nunca deben primar la prudencia y la cordura. No vaya a ser que estemos viviendo aquel momento tranquilo que siempre precede a la tormenta. Pero también hoy arreció otra campaña, la que dice relación con Chile. Ya comenzaron a difundirse noticias contrarias a nuestro país con el objeto de crear un clima anti-chileno en la población. Hoy, por ejemplo, se dio a conocer la detención de un ciudadano chileno a quien se lo acusa de efectuar actividades de espionaje. Lo curioso es que la detención de ese compatriota se produjo el 16 de marzo y solo hoy se dio a conocer, es decir, justo después que Chile se abstuvo en la OEA. El presunto espía sería Víctor Guillermo Soto Hood, a quien se le endilgó otra identidad, César Armando Borges Krumel.
Según el juez federal de San Juan, Mario Gerarduzzi, la situación de este chileno es muy delicada por el momento que vive Argentina. También hoy se comenzó a informar aquí de la supuesta interferencia de la Red Nacional de Emergencia de la zona sur argentina por parte de radioaficionados chilenos. Según esas versiones provenientes de Comodoro Rivadavia, nuestros compatriotas ocuparían la señal para lanzar groseras consignas anti-argentinas. Usted sabe que pidió que siguiéramos su propuesta de forma concreta y completa, lo pidió el Santo Padre. Entonces comenzamos por el primer punto que él nos había insinuado. Se abordó el tema y seguramente lo vamos a seguir tratando, no me cabe duda, en las próximas reuniones. Embajador, esto implica que tendría que estar listo de todos modos antes del 27 de diciembre de este año. Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, fórmulas para un arreglo pacífico. A medida que se incrementan las acciones bélicas en el Atlántico Sur, la simpatía soviética por la posición argentina va en aumento, aunque sin indicios de un apoyo concreto del Kremlin a Buenos Aires. Artículos de la prensa rusa culpan a Londres y Washington del brusco incremento de las acciones de guerra. Los diarios soviéticos dejan entrever su satisfacción por el hecho de que, sea cual sea el resultado de esta crisis de las Malvinas, según ellos se ha logrado una brecha entre los países latinoamericanos y Estados Unidos, cosa que por supuesto la Unión Soviética ve con gran beneplácito. Está en estado de alerta. Otros 2 transbordadores requisados serán equipados con plataformas para recibir helicópteros. Un vocero del Ministerio de Defensa desmintió todas las informaciones argentinas que se refieren a pérdidas humanas y material bélico de las fuerzas británicas. El vocero Ian McDonald dijo que helicópteros Lynx de la flota hundieron hoy una lancha patrullera argentina dentro de la zona de exclusión marítima y dañaron seriamente a otra. El gobierno trasandino guardó silencio sobre este hecho mientras se señalaba que unidades navales acudían en auxilio del crucero averiado. Gran Bretaña continuará su presión en todos los frentes hasta conseguir el retiro argentino de las islas, se dijo en Londres. Las noticias de este minuto en torno al conflicto del Atlántico Sur, desde la sala de teletipos con la periodista Pilar Bernstein. Buenas tardes. Moscú. Por primera vez desde el inicio del conflicto de las Malvinas, la agencia oficial soviética TASS lanzó una advertencia simultánea a Estados Unidos y Gran Bretaña contra las repercusiones de su política imperialista en el clima mundial. El comunicado oficial de la Cancillería argentina confirmó esta noche el hundimiento del único crucero de su flota de guerra, el General Belgrano, alcanzado ayer por torpedos disparados por un submarino británico. En las Naciones Unidas, en tanto, la embajadora norteamericana ante el organismo, Jane Kirkpatrick, dijo que la misión argentina, encabezada por Eduardo Roca, informó al secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, que se teme que unos 500 tripulantes del crucero hayan muerto en el ataque. Unidades navales argentinas se encontraban esta noche rescatando a los sobrevivientes del General Belgrano, que llevaba 1.042 hombres a bordo, el que fue abandonado por la tripulación en una zona donde las condiciones climáticas son críticas para una sobrevivencia prolongada. El ataque contra el crucero Belgrano por un submarino nuclear de la Armada Británica se produjo a las 3 de la tarde hora chilena del domingo, fuera de la zona de exclusión de 200 millas alrededor de las Islas Malvinas impuesta por Gran Bretaña. El buque argentino fue alcanzado por 2 torpedos que impactaron bajo la línea de flotación. El gobierno de Buenos Aires, a través de su Cancillería, sostuvo que la acción del submarino británico constituye un alevoso ataque de agresión armada en violación de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 502 del Consejo de Seguridad del organismo, que había decretado el cese de las hostilidades. En Londres, el ministro británico de Defensa, John Nott, dijo que la primera obligación de su país es proteger a sus hombres y que el general Belgrano era una amenaza para ello, con lo que justificó el ataque contra la nave argentina. El titular de Defensa no descartó la posibilidad de una inmediata invasión a las Malvinas y reiteró el derecho de Gran Bretaña a hacerlo. Horas después de esta acción, a las 23 horas de Chile de ayer, 2 helicópteros británicos atacaron con misiles 2 patrulleras argentinas. Una de ellas se hundió y la otra resultó averiada, muriendo unas 15 personas.
Entretanto, en las Naciones Unidas, el canciller británico Francis Pym dijo que su país desea la paz, pero que no puede parar la lucha hasta que la Argentina obedezca la resolución 502 del Consejo de Seguridad, que pide el retiro de las tropas argentinas y negociaciones acerca de la soberanía de las islas. Mientras, el presidente argentino Leopoldo Galtieri envió a 2 de sus colaboradores a Lima para hablar con su colega peruano Fernando Belaúnde Terry sobre un nuevo plan de paz del secretario de Estado Alexander Haig. Y en horas de esta noche, el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, presentó a Argentina y Gran Bretaña propuestas para una solución pacífica al conflicto. Fuentes diplomáticas indicaron que Pérez de Cuéllar presentó por lo menos 4 ideas sobre la aplicación de un plan de paz que incluye la inmediata cesación del fuego, el comienzo de negociaciones y un retiro de fuerzas argentinas, junto con una eventual administración de las islas por el organismo mundial. Se espera una respuesta de ambos gobiernos para el próximo miércoles. En Londres, en un claro indicio de intensificación de la acción militar tendiente a recuperar las Islas Malvinas, Gran Bretaña requisó el transatlántico de lujo Queen Elizabeth II. El barco, considerado el más lujoso del mundo, transportará a otros 3.000 soldados de infantería al Atlántico Sur. Un vocero del Ministerio de Defensa británico señaló que la nave zarpará tan pronto sea posible. Noticias sobre este conflicto anglo-argentino llegan a cada momento a nuestros teletipos. Sobre esto nos informa Pablo Honorato. Desde Buenos Aires se informa que el Estado Mayor Conjunto argentino dijo esta noche que el buque Sobral fue atacado por fuerzas británicas en las inmediaciones de las Islas Malvinas. El Sobral, una embarcación de pequeñas dimensiones que se utiliza para tareas auxiliares, había concurrido al rescate del piloto de un avión de la Fuerza Aérea Argentina que se había eyectado de su aparato, según el comunicado. Como consecuencia del ataque, el buque sufrió averías en sus equipos de comunicaciones, que motivaron la pérdida de contacto, según el comunicado difundido a través de la cadena nacional de radiodifusión. El comunicado agrega que no se sabe si hay víctimas de este ataque y que tampoco se establece si el buque se hundió en el Atlántico Sur. Otro cable desde Lima señala que 2 emisarios del gobierno argentino se entrevistaron esta noche con el presidente peruano Fernando Belaúnde Terry en el Palacio de Gobierno. La reunión duró 90 minutos y sirvió para entregar a Belaúnde un documento escrito que contiene la posición de rechazo expresada por el gobierno argentino a la proposición peruana para un cese de las hostilidades en el Atlántico Sur, según se dijo oficialmente. Los emisarios, que llegaron en un avión especial desde Buenos Aires, son el contraalmirante Roberto Benítez Moya y el general Héctor Norberto Iglesias, jefe de la Casa Militar y secretario general de la Presidencia respectivamente. Y en el plano informativo, en una nueva demostración de veracidad, Londres le ganó hoy nuevamente a Buenos Aires. Entregó la noticia de sus primeras bajas en la guerra no declarada del Atlántico Sur. Dijo que el destructor Sheffield, de 3.600 toneladas, se incendió al ser alcanzado por un cohete. Fuentes no oficiales de Londres agregaron que el navío de 50 millones de dólares y uno de los más tecnificados de la flota recibió el impacto de un misil Exocet disparado por un bombardero desde 35 kilómetros de distancia. Ese es el navío afectado. El proyectil dio de pleno en la sala de controles, provocando un incendio que quedó fuera de control. Este hecho significa que Argentina ha lanzado a su fuerza aérea contra las unidades de la flota. Entonces ya quedarían pocas alternativas en esta escalada de guerra para el alto mando británico en Londres. O sea, no sería de extrañar que en cualquier momento aviones del tipo Falcon, basados en la isla de Ascensión, realizaran incursiones contra el aeropuerto del continente, de modo de neutralizar la superioridad aérea trasandina. Ese es el Falcon, uno de los que participó en la misión de las Islas Malvinas. En su acción del día sábado, este Falcon dejó totalmente inutilizable esa pista para aviones de combate o de transporte. Gran Bretaña realizó hoy nuevas operaciones contra la pista, esta vez con aparatos del tipo Sea Harrier, para que ni siquiera pudieran usarla aviones pequeños o de comunicaciones. En la incursión, uno de los cazabombarderos fue derribado y su piloto murió. Este aparato y el destructor Sheffield son entonces las primeras bajas materiales británicas en el conflicto. In readiness for today's raid. But what sort of damage to the airfield could have been done by these raids? Los argentinos, en cambio, lloran hoy el hundimiento del crucero Belgrano. El navío fue alcanzado fuera del área de las 200 millas de la zona de exclusión
y el hecho fue calificado por Argentina ante las Naciones Unidas como un ataque cruel. Su escampavías Sobral navegaba averiado en demanda de puerto deseado. Esa nave había acudido a rescatar a un piloto argentino que se eyectó y del que Buenos Aires no había entregado ninguna información. El secretario de Estado, Alexander Haig, reiteró hoy en Washington la preocupación norteamericana por el agravamiento de la crisis. Haig recordó también que Washington tuvo conocimiento 2 o 3 días antes de la ocupación y que advirtió a Argentina para que no actuara, pero lo hizo de todas maneras. Estados Unidos dispuso el regreso de su personal no esencial de su embajada en Buenos Aires ante el aumento de las tensiones entre Washington y la capital trasandina. We don't anticipate that at all. What is the extent of Cuban and Soviet involvement in the Falkland crisis? I must say that the Soviet Union's public pronouncements coming from their propaganda organs. El secretario de Defensa, Caspar Weinberger, en tanto llegó a Bruselas para asistir a una reunión del Tratado del Atlántico Norte. Allí se entrevistará con su colega británico John Nott, quien le informará sobre la situación en el Atlántico Sur. Weinberger dijo que no sabía qué tipo de ayuda le pediría Gran Bretaña a Estados Unidos, pero señaló que creía que podría ser de apoyo logístico. El secretario general de la OTAN, Joseph Luns, dijo que esperaba que el conflicto termine pronto para que Inglaterra se reintegre a sus tareas en la organización. Afortunadamente, señaló, no hay problemas inmediatos. Y un almirante europeo destacó que el conflicto serviría a Inglaterra a modo de entrenamiento. I think we have a meeting Thursday morning and find out if they have anything specific in mind, and at that time probably logistical support, material, supplies, additional things on Ascension Island, things of that kind. En una declaración aprobada por consenso, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos exhortó hoy a la retirada de las tropas argentinas de las Islas Falkland. Ofreció su pleno respaldo diplomático a Inglaterra. Y al mismo tiempo, el presidente Reagan aseguró al Congreso que las fuerzas norteamericanas, no intervendrán en el conflicto. ¿Cuál ha sido hoy la reacción en Londres ante el anuncio que fue incendiado y hundido el destructor Sheffield? Hay gran consternación entre los británicos por este anuncio. Incluso en estos momentos se está pasando por televisión unos números de teléfono a los cuales los parientes de los marineros que iban en este destructor pueden llamar para informarse de la suerte de sus parientes. Hasta este momento no se ha informado el número de personas que habrían muerto al ser hundido el destructor Sheffield. ¿Qué características tiene esa nave? Es un destructor tipo 42, de los más modernos que tiene la Armada Británica. Fue construido en 1971 y llevaba aproximadamente 270 tripulantes. Un hecho interesante es que este destructor, el primer capitán de este destructor fue precisamente John Woodward, el que es actualmente almirante y comandante de la flota en el Atlántico Sur. Fue su primer capitán cuando el Sheffield se integró a la Armada Británica en el año 71. ¿De qué otras acciones militares se informó hoy en Londres? Hoy se supo también que aviones Vulcan atacaron nuevamente el aeropuerto de Puerto Stanley, junto con aviones Harrier. Se dijo que nuevamente se había atacado el aeropuerto porque no había quedado completamente inutilizado en el primer ataque. Una vez terminado este ataque, se informó también que Gran Bretaña habría perdido uno de sus aviones Harrier. ¿Y qué reacción hubo en el Parlamento? En el Parlamento la situación ha cambiado bastante. Muchos de los parlamentarios hablaron hoy en contra del hundimiento del Belgrano. Y la opinión en general de los británicos es que esta fue una acción que a lo mejor no se justificaba, ya que el Belgrano estaba fuera de las 200 millas de la zona prohibida o la zona de exclusión marítima. ¿Se cree en Londres que la destrucción del Sheffield influiría ahora para que Gran Bretaña insista en recurrir a la negociación? Sí, este podría ser un momento oportuno para que ambos países vuelvan a la mesa de negociaciones. Se supo, por otra parte, que algunos países miembros del mercado común estarían a favor del cese del fuego
y que ya no estarían tan de acuerdo en apoyar a Gran Bretaña en un bloqueo económico a Argentina. Se espera también que se reanuden las conversaciones entre el secretario de Estado norteamericano Alexander Haig y el canciller británico Francis Pym. Habría una posibilidad nuevamente de que volvieran a intercambiar opiniones y que se buscara una manera de que ambos países regresaran a la mesa de negociaciones. ¿Y se cree que ahora las fuerzas británicas intensificarían su acción bélica para culminar en una invasión a las Malvinas o Falkland? Desgraciadamente esa posibilidad no se descarta aún. Si uno observa lo que ha sucedido hasta este momento y lo que se ha dicho en los últimos días, es muy posible que se haya planeado un desembarco que se llevaría a cabo en los próximos días. Esa posibilidad no se desecha. Por otro lado, se teme que después del hundimiento del Belgrano, Argentina vaya a reaccionar con más fuerza y se lance en una acción suicida, podríamos decir, para impedir que la flota desembarcara en las Malvinas o Falkland. Más, descubren la presencia de satélites soviéticos en el Atlántico Sur para detectar la ubicación de buques británicos. Con esa información, los submarinos argentinos podrían incluso atacar al Queen Elizabeth cuando viaje a las Malvinas con 3.000 hombres a bordo después del Canberra. Estos y otros antecedentes en el comentario de hoy de Daniel Prieto Vial. De distancia llegaron nuevamente los bombarderos Vulcan ingleses a bombardear los dos aeropuertos de la isla Falkland. Inmediatamente después, 2 aviones Sea Harrier despegaron de los portaaviones a verificar los daños. Al entrar en el área de fuego de la artillería antiaérea argentina, uno de ellos fue derribado, lo cual ha sido confirmado por las autoridades inglesas. En la tarde, un avión Superetendard de la Armada Argentina habría despegado del portaaviones 25 de mayo, reabastecido en el aire y atacado a la flota inglesa, con un misil de largo alcance AM-39 Exocet, el cual habría destruido el destructor tipo 42 Sheffield de la Armada Real. Así sabemos también que un puente aéreo se ha establecido entre el aeropuerto de La Joya en Perú y Comodoro Rivadavia para mandar abastecimiento de armas, especialmente misiles antiaéreos de origen soviético. Ahora bien, veremos cómo se desarrolló el ataque del avión naval argentino sobre la flota inglesa. Tenemos aquí un destructor británico, como el Sheffield, que tiene una capacidad antiaérea cuya cobertura exterior es de alrededor de 50 kilómetros. Teniendo esta cobertura antiaérea, dentro de este paraguas cualquier avión que entre va a ser derribado. Sin embargo, el avión Superetendard de la Marina Argentina atacó desde fuera del paraguas de defensa antiaéreo con un misil Exocet AM-39 que se filtró en las defensas antiaéreas y destruyó el destructor tipo 42 Sheffield. Los misiles antiaéreos no pudieron agarrar ni al avión ni al misil que se les venía encima. Esta es la primera vez en la historia que se hace un ataque de este tipo y de esta forma se aclara una discusión técnica que había ocurrido hasta el día de hoy, en el sentido de que un misil antibuque podía superar a los sistemas antimisil que podía tener el buque. Con este tipo de operaciones, la batalla del Atlántico Sur está introduciendo tecnologías que hasta ahora nunca se habían usado. De modo que va a pasar a ser como la batalla más sofisticada tecnológicamente que se ha producido hasta ahora en la historia del mundo. Hay que destacar que el misil aire-mar, lanzado por este avión naval que se usó hoy día, solamente lo tiene Francia y Argentina. Inglaterra va a tener algo similar solamente el año 84 con el nuevo misil Sea Eagle. Esto hace suponer que nuevos ataques se podrían producir de este tipo sobre la flota inglesa sin que la flota inglesa pueda hacer mucho por evitarlo. Debido al ataque de hoy contra el destructor británico, la fuerza inglesa se va a ver obligada a evitar estos ataques en el futuro, para lo cual debiera intentar reducir el poder aéreo argentino, tanto el basado en tierra como el basado en el portaaviones 25 de mayo. Para ello, debiera acercarse la flota inglesa hacia el continente e intentar atacar las bases en tierra y el propio portaaviones 25 de mayo. Este último está siendo defendido por una cortina de fragatas y destructores lanzamisiles argentinos, y la mayor posibilidad que existe para atacarlo es a través de submarinos atómicos. Sin embargo, específicamente se ha preocupado de ubicarse en aguas muy bajas
de modo que los submarinos atómicos ingleses sean ahí muy ineficientes. Por lo tanto, va a ser bastante difícil para los ingleses lograr neutralizar al portaaviones argentino. Ellos se dan cuenta ahora que a los ingleses no les interesa demasiado proteger la vida y los bienes de los kelpers. Además, el cambio de actitud se nota en que los kelpers nunca creyeron que un ataque inglés podría ser repelido de una manera tan eficaz. Les cuesta creerlo, pero tienen que asimilar eso y lo están haciendo en un proceso que es un cambio de actitud hacia los argentinos. Ellos estaban absolutamente seguros de que un ataque inglés iba a ser devastador y iba a concluir con la toma de la isla por los ingleses. El vicealmirante Ronald McIntyre, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, dijo que el piloto Pardo prestará ayuda por razones humanitarias. Esta es una muestra de solidaridad solamente, señaló el alto oficial naval chileno. Por eso se participa, ya que no puede existir indiferencia cuando hay seres humanos que están sufriendo, agregó. El vicealmirante McIntyre destacó que el buque chileno permanecerá fuera del límite de las 200 millas del bloqueo. La nave recaló esta noche en Puerto Williams, donde recogerá a un médico y a un enfermero para que participen en las posibles tareas de rescate de los náufragos argentinos. El ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas Galdames, dijo hoy que el gobierno chileno lamenta profundamente que el conflicto anglo-argentino haya alcanzado tan grandes niveles. El secretario de Estado indicó al mismo tiempo que el envío de la nave piloto Pardo al salvamento de náufragos pone en evidencia el espíritu solidario de los hombres de mar. La eficacia de los organismos internacionales, la responsabilidad de los gobernantes frente al selvático uso de la fuerza para imponer voluntades. En la batalla final del bien y del mal, ¿qué instrumento utilizar? Y en definitiva, ¿cuál es el bien y cuál es el mal? Aunque en la crisis entre Gran Bretaña y Argentina prevaleció aparentemente más el honor de estas dos naciones, eso no significa que los territorios en disputa carezcan de valor geopolítico y estratégico. Las Islas Malvinas, o Falkland Islands, situadas en el Atlántico a unos 770 kilómetros al nordeste del Cabo de Hornos, tienen también un enorme potencial económico. Pese a ello, los 1.800 pastores escoceses o kelpers, como se les denomina, han llevado una vida sufrida y carente de todo agrado, dedicados a la cría de ovejas para la producción de lana en la parte habitable del archipiélago. Las 200 islas que lo abarcan cubren una superficie total de 11.961 kilómetros cuadrados y consta de dos principales, Soledad o East Falkland y Gran Malvina o West Falkland. Además de varias islas pequeñas, las dependencias comprenden Georgia del Sur y las Sandwich del Sur, que son inhabitables. El conflicto por la soberanía del archipiélago de las Malvinas o Falkland se remonta a la antigüedad e incluso su descubrimiento ha sido objeto de discusiones. La prioridad corresponde al marino holandés Sebald de Weert en 1600. A fines del siglo XVII, desembarcó el capitán John Strong, quien bautizó las islas con su nombre inglés tomado del vizconde Falkland. Los marinos franceses del puerto de Saint-Malo, dedicados a la caza de focas y frecuentes visitantes de la zona en el siglo XVIII, las llamaron Les Îles Malouines, de donde tomaron el nombre español. En 1764, el marino francés de Bougainville estableció una pequeña colonia francesa, Port Louis.
3 años más tarde fue entregada a España, bautizándola Puerto Soledad. Gran Bretaña, por su parte, fundó la colonia de Port Egmont en la Malvina Occidental. Luego de un intento de expulsión de los ingleses por parte de una fuerza española, que casi se convirtió en una guerra, dicha colonia fue devuelta. Una placa de plomo señalando que las Islas Falkland pertenecen por derecho y propiedad al rey Jorge III fue instalada en el lugar. La colonia española fue retirada en 1811. En 1820, el gobierno de Buenos Aires proclamó por primera vez su soberanía sobre las islas, fundándose principalmente en la herencia de derechos que para sí reclamaba España, y estableció una colonia en Puerto Soledad. En 1833, la corbeta británica Cleo entró en ese puerto y declaró el archipiélago bajo soberanía inglesa, expulsando a los 50 soldados argentinos que defendían el lugar. Desde entonces, Argentina reclamó de una manera periódica la retirada de los británicos. Provenientes de las tierras altas y bajas de Escocia, Highlands y Lowlands, se estableció el primer y definitivo contingente de colonos. Con una estructura gubernamental consistente en un gobernador designado por la corona y un consejo ejecutivo, los escoceses dedicaron su vida a trabajar de acuerdo a su tradición de manera incansable. Debido a las características desfavorables del clima y la condición de los suelos, las tierras de pastoreo son de mala calidad. Sin embargo, ha sido el único recurso natural explotado, con lo que el precio de la lana de las 650.000 ovejas del territorio ha sido fundamental para su economía. Pero las islas tienen vastas posibilidades. En sus respectivas 200 millas hay recursos marítimos aún no explotados de pesca, krill, algas y otros. La existencia eventual de grandes yacimientos de petróleo en el territorio y en sus zonas costeras había despertado el interés de varias empresas. Asimismo, el área tiene otros grandes recursos minerales, especialmente en su proyección antártica en la tierra de Graham. En cuanto a su importancia estratégica, las Malvinas o Falkland tienen también un alto valor potencial, ya sea para defender o atacar en el Atlántico Sur, pues dominan todos los pasos marítimos, Drake, Estrecho de Magallanes, Canal Beagle, entre los océanos Atlántico y Pacífico. En los últimos años, aumentó el rumor en círculos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, sobre la posible instalación de una base naval en las Falkland. A juicio de expertos, la disposición de alguna forma de organización de defensa occidental sería la única manera de garantizar que no se establezca en el futuro una base soviética que implicaría el predominio estratégico de la URSS desde el Atlántico Sur hasta el Trópico de Cáncer. En los últimos años, la disputa se había radicado en el plano de las conversaciones diplomáticas. En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la primera resolución, con el copatrocinio de Chile, tomando nota de la misma e invitando a proseguir las negociaciones bilaterales. Las conversaciones no llegaron a ningún fin práctico por la divergencia de interpretaciones de las resoluciones básicas sobre descolonización que aprobó Naciones Unidas. Se oponían dos principios esenciales, el de la autodeterminación y el de la unidad nacional e integridad territorial. El Reino Unido ha tenido especialmente en cuenta la opinión de los habitantes de las Falkland, quienes no deseaban modificar el estatus de las islas en litigio. Argentina, en cambio, opuso el principio de que forman parte de su territorio. No obstante lo anterior, los gobiernos de Videla y Viola continuaron con las conversaciones. El actual canciller Nicanor Costa Méndez endureció los términos, llegando incluso a una amenaza velada del uso de la fuerza.
como también lo hicieron otros altos exponentes del gobierno de Galtieri y en repetidas oportunidades también la prensa. En la madrugada del viernes 2 de abril, Argentina ocupó militarmente las Malvinas. La noticia que recorrió el mundo hacía realidad una declaración que privadamente formuló el presidente argentino al asumir el cargo. Este prometió tomar el control de las islas antes de 1983, cuando se cumplirán los 150 años de la ocupación británica del territorio. El hecho coincidió también con el resultado de las últimas conversaciones bipartitas en Nueva York. En ellas, este año, Argentina planteó la posibilidad de elegir libremente el procedimiento que mejor se adecuara a sus intereses para lograr lo que ellos denominan la recuperación de las Malvinas. De allí que el desembarco de 40 civiles en las Georgias del Sur, germen que hizo estallar el conflicto, apareciera un acto más premeditado que casual. En términos estrictamente militares, la acción se llevó a cabo con 5.000 efectivos. Las naves de la flota argentina habían zarpado de su base en Puerto Belgrano el jueves 1 de abril a las 20:30 hora local, para eliminar lo que el canciller trasandino Nicanor Costamentes describió como uno de los últimos vestigios del imperialismo. En la operación participó el portaaviones 25 de Mayo, buque insignia de la Marina Argentina, con sus 15 aviones Skyhawk y otros de lucha antisubmarina. Junto a él navegaban 2 destructores, 2 corbetas lanzacohetes, un rompehielos, el navío de desembarco Cabo San Antonio y unidades de apoyo aeronaval. El operativo en Puerto Stanley, capital del archipiélago, concluyó luego que las fuerzas argentinas tomaron el control de la isla. Los infantes de marina británicos, que custodiaban la casa del gobernador Rex Hunt, opusieron resistencia, pero fueron reducidos por las tropas trasandinas y embarcados rumbo a Montevideo. Este hecho fue sin duda el detonante del sentimiento de humillación que se apoderó del pueblo británico, en otro tiempo potencia mundial y soberano de los mares. La invasión, sin embargo, fue precedida por otro incidente que ya había inquietado a las autoridades en Londres: el desembarco de un grupo de obreros argentinos en Bahía Leith, en las Islas Georgias del Sur, a mediados de marzo. El objetivo era desmontar una fábrica ballenera en cumplimiento de un contrato privado. Una vez en tierra, los ciudadanos argentinos izaron la bandera de su país, provocando la inmediata protesta británica ante el gobierno trasandino. Mientras tanto, en Buenos Aires, la Confederación General del Trabajo, CGT, gestaba una masiva concentración en protesta por la situación política y económica del país. Tras este acto, realizado el 30 de marzo y durante el cual se detuvo a 2.000 personas, el pueblo argentino se unió sin reservas al conocer la noticia de la ocupación de las Malvinas. Ustedes, los argentinos, están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado. Hoy 2 de abril, recién hemos comenzado con nuestra actitud. Yo creo que está muy bien la invasión a las Malvinas. Creo que era la única solución para llegar a esto. Estuvimos conversando 149 años, ¿sí? Y en las islas no se hizo nada tampoco. Son nuestras, que venga lo que venga. En relación a esta crisis tan aguda que se está produciendo, naturalmente hay que remontarse en esta oportunidad a la historia. El proceso Malvinas es sumamente largo, tiene 150 años. Diplomáticamente, en lo que podríamos llamar su fase dinámica, ya lleva casi 2 décadas. En los últimos tiempos la cuestión se aceleró. Yo le diría un poco por cuestión de maduración histórica, porque desde luego un problema de naturaleza colonial no se trata con el mismo tono
en 1982 que 20 años atrás, porque la Argentina realmente estaba sumamente preocupada ante la certeza de que las demoras británicas llevaban a que las Malvinas amenazaran ser la última colonia. De modo que la cuestión se estaba poniendo muy aguda y hubo evidentemente una subestimación inglesa de la urgencia de la cuestión en el campo diplomático, así como creo que la cuestión se ha puesto todavía más complicada cuando la subestimación diplomática se ha agregado la semana pasada una subestimación en el campo militar. Esto nos ha llevado a un grado 2 ya en la escalada de conflicto que debería ser analizado con mucha seriedad por todos los países del mundo, no solamente de la región, porque la crisis se está poniendo sumamente peligrosa. Mientras la flota argentina se aproximaba a las Malvinas, al otro lado del Atlántico, en el Palacio de Buckingham, la primera ministra Margaret Thatcher se disponía a cenar junto a la reina Isabel II. La que iba a ser una agradable velada fue interrumpida por el jefe del gabinete británico con el anuncio de la movilización argentina. De inmediato, la dama de hierro abandonó la mesa real para dirigirse a su despacho de Downing Street. Allí se enteró de los informes de su servicio de inteligencia que habían anunciado la inminencia de una ocupación. Supo también que estos datos fueron desestimados por altos personeros de la Cancillería y del Ministerio de Defensa. El viernes, la primera ministra sostuvo una tensa reunión de gabinete. En ella se decidió enviar una flota a la zona en conflicto y romper relaciones diplomáticas con Argentina. Las iniciativas fueron comunicadas al Parlamento en una reunión de emergencia. Este hecho marcó un nuevo hito en la historia de la Cámara de los Comunes, pues solo 2 veces en los últimos 37 años se había reunido un día sábado. La primera de ellas, en 1945, para celebrar la victoria obtenida en la Segunda Guerra Mundial. La otra, en 1956, a raíz de la crisis del Canal de Suez y que provocó la caída del entonces primer ministro Anthony Eden. Esta vez, en un discurso que ella misma calificó como el más difícil de su carrera política, Margaret Thatcher anunció el envío de una flota de 40 naves rumbo a las islas, con instrucciones de expulsar al invasor. Dio a conocer además el congelamiento de depósitos argentinos en Gran Bretaña y la suspensión de las ventas de armas a ese país latinoamericano. La primera ministra Thatcher recibió fuertes críticas por no haber impedido la ocupación argentina en las Malvinas, enviando a la zona una fuerza de disuasión. James Callaghan, que fue primer ministro entre 1976 y 79, reveló ahora que su gobierno, frente a una amenaza similar, envió de inmediato naves con infantes de marina a las Falkland. El hecho ocurrió hace 5 años y evitó la invasión. ¿Qué piensa el entonces primer ministro sobre la actuación que tuvo ahora Margaret Thatcher? Se lo preguntamos a Londres, vía satélite. Señor Callaghan, ¿está de acuerdo usted con la política adoptada por la señora Thatcher en este conflicto? Hay que comprender que hubo un genuino sentimiento de consternación frente al hecho de que una nación miembro de las Naciones Unidas usara la Fuerza Armada para invadir el territorio de otro país perteneciente a ese mismo organismo. Eso ha molestado a mucha gente acá. Creemos firmemente que es un deber de los argentinos evacuar las Islas Falkland y discutir el futuro de ellas con nosotros. Creemos que es lo mínimo que pueden hacer y es lo que las Naciones Unidas ha solicitado que haga. Por eso apoyamos la actitud que ha adoptado el gobierno. ¿Incluso el uso de la fuerza? Por supuesto, porque no fuimos nosotros quienes empleamos la fuerza. Fueron los argentinos quienes invadieron las islas y atacaron a nuestros hombres. Afortunadamente, o quizá fue deliberado, no mataron a nadie, pero ellos fueron quienes usaron la fuerza para apoderarse de las islas. Nosotros podemos abandonar la acción militar siempre que los argentinos acepten la decisión de las Naciones Unidas de desalojar las islas. Solo entonces puede haber diálogo. Gracias, señor Callaghan.
A pesar de las discusiones dentro de la oposición, la invasión de las Malvinas no provocó la caída de la Dama de Hierro, pero sí de su ministro de Relaciones Exteriores, Lord Carrington. El renombrado diplomático, artífice de la independencia y la solución del conflicto de Zimbabue, ex Rhodesia, se vio obligado a presentar su renuncia, la que fue aceptada el lunes 5 de abril. En ella, Lord Carrington explicó: la invasión argentina de las islas provocó fuertes críticas en el Parlamento y en la prensa por la política del gobierno. Dado que soy responsable de esa política, y pese a que, a mi juicio, tales críticas no tienen fundamento, creo que lo correcto es dimitir. El elegido para reemplazar a Lord Carrington fue Francis Pym, un conservador crítico del gobierno de Margaret Thatcher y quien le disputa el liderazgo en su partido. En tanto, la Organización de las Naciones Unidas no permaneció ajena al conflicto. El sábado 3 de abril, y a solicitud de Gran Bretaña, el Consejo de Seguridad aprobó por 10 votos contra 1 y 4 abstenciones una resolución que exigía el inmediato retiro de todas las fuerzas argentinas de las islas, el cese de hostilidades y la reanudación de negociaciones. La resolución fue producto de 2 días de acalorados debates, y en numerosos países del mundo fue una sorpresa la abstención de la Unión Soviética. El considerado socio comercial de Argentina no apoyó en el foro internacional al país que le vende gran parte del trigo que necesita para sobrevivir. Sin embargo, días después, la agencia oficial de noticias soviética TASS, en su primera declaración sobre el conflicto, acusó a Gran Bretaña de ser la causante de la disputa. Por su parte, la Comunidad Económica Europea no dio la espalda a Gran Bretaña. Los 10 miembros de la organización anunciaron sanciones económicas y la suspensión del envío de armas y material bélico a Argentina. En el Vaticano, el Papa Juan Pablo II reaccionó ante el conflicto expresando preocupación por la crisis. Mientras, varios países latinoamericanos emitieron declaraciones de respaldo a Argentina, pero cuestionando el uso de la fuerza en la ocupación. El 5 de abril zarpó desde los muelles de Portsmouth la flota británica con la misión de desalojar a las fuerzas argentinas que se apoderaron de las Islas Malvinas. Miles de personas despidieron con vítores y banderas a la escuadra. Las encuestas revelaban que el 83% de los británicos apoyaron la iniciativa, mientras los economistas recordaban que la empresa costaría $400 millones. Por increíble que parezca en la era de las superpotencias nucleares, Gran Bretaña, que una vez fuera dueña de los mares, se vio obligada a reunir 2/3 de su poder naval para intentar recuperar un grupo de pequeñas islas en un remoto lugar del Atlántico Sur. Para los ultrajados británicos, se trató de una cuestión de principios. Un acto de agresión en territorio de su soberanía no podía quedar impune, menos cuando estaba en juego el derecho a la autodeterminación de 1.800 súbditos británicos. El buque insignia de la flota es el portaaviones Hermes, de casi 24.000 toneladas, apoyado por otro más moderno, el Invencible, de 16.000 toneladas. La Royal Navy, que fue a las Malvinas, está integrada además por 12 destructores y fragatas armados con misiles, casi una docena de buques anfibios y auxiliares, y entre 3 y 4 submarinos de ataque a propulsión nuclear. La superioridad británica parecía indiscutible gracias a los sumergibles de ataque Hunter Killer de la clase Spitfire, que patrullan la zona de las Malvinas. Entre las gracias de estos submarinos está el hecho de que no necesitan emerger, pues extraen el oxígeno del agua y lo desalinizan para el consumo de la tripulación. Están dotados de 25 torpedos para destruir otros submarinos o buques a 60 kilómetros de distancia. Mientras la escuadra avanzaba, los teletipos de todo el mundo repitieron una y otra vez que se trata de la flota más grande reunida por Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial.
Pero los 12.800 kilómetros que separan a las Malvinas de Gran Bretaña daban un optimista margen de tiempo para las negociaciones. 2 semanas que el secretario de Estado norteamericano Alexander Haig aprovechó minuto a minuto. El 8 de abril inició su misión de buenos oficios, que puso sus coronarias a prueba. El soldado estadista cruzó 4 veces el Atlántico en 10 días. Sus esfuerzos no lograron convencer a los argentinos de retirar sus tropas de las Malvinas y a los británicos de hacer regresar su flota. Propuso que mientras se realizaran negociaciones sobre el futuro de las islas, estas serían provisoriamente administradas en forma tripartita por Gran Bretaña, Argentina y Estados Unidos. La hidalguía del pueblo argentino. El gobierno del presidente Galtieri insistió en que la soberanía argentina no es materia negociable. Por su parte, la primera ministra Thatcher tampoco quiso ceder mientras los argentinos no se retiraran del archipiélago como primera medida. El 12 de abril, la tensión aumentó al entrar en vigor un bloqueo marítimo decretado por Gran Bretaña 200 millas alrededor de las islas. Haig reconoció que el conflicto se tornaba extremadamente crítico. It's quite clear that the crisis has reached a critical point. Entre tanto, comenzó a recibir las objeciones de quienes pensaban que Estados Unidos debería apoyar abiertamente a Gran Bretaña, su principal aliado. En Argentina, en cambio, las críticas fueron en sentido contrario. Se dijo que Haig no es un mediador imparcial, sino pro-británico. Estas críticas fueron alentadas también por la Unión Soviética. Haig continuó sus esfuerzos mientras recordaba una y otra vez que el tiempo se estaba acabando. Gran Bretaña insistió en que utilizaría la fuerza. Galtieri, por su parte, señaló que las Malvinas estaban siendo transformadas en una fortaleza inexpugnable. Entre 8 y 10.000 hombres fueron trasladados al archipiélago y sus costas minadas. En Río Gallegos se realizaban operaciones de oscurecimiento y los preparativos bélicos se extendieron por el litoral argentino. El Papa Juan Pablo II pidió a las partes moderación, pero la palabra soberanía se interpuso constantemente y alejó cualquier acuerdo de paz. Todo puede negociarse, menos la soberanía, repetía Galtieri. El 25 de abril, los temores se transformaron en realidad. El Ministerio de Defensa británico anunció que sus tropas desembarcaron en las Georgias. Agregó que los soldados argentinos se rindieron sin oponer gran resistencia, mientras en Buenos Aires el gobierno dijo que las tropas argentinas lucharían hasta el final. Al enterarse de los hechos, el canciller argentino Nicanor Costaméndez, en vísperas de la reunión de la OEA, anunció que su país estaba técnicamente en guerra. Con el objetivo de lograr un acuerdo regional a favor de sus pretensiones, Argentina convocó al órgano de consulta del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. A través de las palabras del secretario de Estado norteamericano Alexander Haig y de la tensa atmósfera reinante, ya se pudo deducir un distanciamiento entre Estados Unidos y Argentina. La resolución aprobada, que careció de efectos prácticos jurídicos, puso sin embargo de manifiesto una peligrosa brecha entre las casas blanca y rosada. El debate se inició con una acalorada exposición del ministro de Relaciones Exteriores argentino, en la que reafirmó la posición de su país en cuanto al reconocimiento de su soberanía sobre las Malvinas. El discurso de Nicanor Costaméndez fue recibido con estruendosos aplausos por parte de la mayoría de los participantes. A continuación, Alexander Haig
dio a conocer los planteamientos norteamericanos, señalando la necesidad de que se respetara la resolución número 502 del Consejo de Seguridad. La intervención del secretario de Estado norteamericano fue acogida en absoluto silencio por la sala. Perú, Brasil y Costa Rica presentaron un proyecto de resolución que urgía a Gran Bretaña al cese inmediato de las hostilidades y a la Argentina a abstenerse de cualquier acción que pudiera agravar la situación. El proyecto fue aprobado por 17 votos a favor y 4 abstenciones: Estados Unidos, Colombia, Trinidad-Tobago y Chile. Los gobiernos latinoamericanos se mostraron en su mayoría decididamente partidarios de otorgar su respaldo, ya que en esa situación vieron la posibilidad de fortalecer sus propias reclamaciones sobre antiguos territorios británicos o en general sobre países vecinos. Por ello, la acción del órgano de consulta constituyó un amplio apoyo a la postura argentina, ya que legitimó de hecho la ocupación militar de las islas al calificar la crisis solo a partir del desembarco británico en las Georgias. Técnicamente, la resolución podía ser considerada como de gran debilidad, ya que se trató solo de una declaración que no puso en aplicación ninguna de las medidas contenidas en el TIAR. Por otra parte, careció de efectos prácticos jurídicos, puesto que se contrapuso a la resolución aprobada previamente por el Consejo de Seguridad, cuyas decisiones priman sobre las de cualquier otro organismo regional. Las Georgias siguieron días de conversaciones inútiles. Esta situación hizo crisis el 30 de abril, cuando Estados Unidos decidió romper su neutralidad. El encargado de hacer este anuncio fue Alexander Haig, quien explicó que su país apoyaría a su antiguo aliado, pero sin involucrarse militarmente. Las acciones británicas comenzaron el sábado 1 de mayo, Día del Trabajo en numerosas naciones del mundo, con disparos a la pista de aterrizaje de Port Stanley. Continuaron el domingo 2, con el ataque al crucero argentino Belgrano y que costó el primer número considerable de víctimas. La acción fue iniciada por un submarino inglés y produjo el hundimiento del buque trasandino y la muerte de cientos de sus tripulantes. Yo lamento mucho, debo decirlo, y es un sentimiento compartido por el pueblo inglés, la pérdida de vidas de hombres valientes, sean del lado que sean. Sinceramente deseo que retornemos a la mesa de negociaciones a la brevedad. Nadie quiere que se pierdan jóvenes y valiosas vidas en este conflicto. El contraataque argentino no se hizo esperar. El martes 4, un cazabombardero Super Étendard hundió el Sheffield, uno de los 5 destructores que Gran Bretaña envió a la zona en conflicto. El anuncio fue hecho en Londres por el secretario de Defensa John Knott, quien destacó que a pesar de ello, las fuerzas de su majestad continuaban bombardeando Port Stanley. La posición asumida por Chile durante el transcurso de la crisis refleja la coherencia de su política exterior al reafirmar su estricto apego a los principios y normas del derecho internacional. Así lo señaló el canciller René Rojas. Con fecha 2 de abril del año en curso, el gobierno expresó su profunda preocupación frente a los graves acontecimientos producidos entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña y reafirmó también su invariable apoyo a las normas del derecho internacional y a la solución pacífica de las controversias. El gobierno chileno respaldó la solicitud argentina de invocar al TIAR por considerar que todo miembro puede recurrir a él en una situación que pone en peligro la paz de América. No obstante, consideró que este órgano debió haberse ajustado en sus actuaciones a los términos de lo resuelto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ello a fin de no entrabar la medida previsional adoptada y los esfuerzos para lograr una solución pacífica por medio de los mecanismos existentes. Previamente, el 14 de ese mes, el presidente de la República, general Augusto Pinochet, había respondido a una carta que el 10 de abril le envió el presidente argentino explicándole la acción trasandina en las Malvinas. El jefe del Estado chileno expresó la honda preocupación de nuestro país ante